Sí, pues ahí en ese sector, cuando se genera esto finalmente, el mundo completo comienza a mirar esta situación, porque el epicentro estuvo a unos 119 kilómetros al sureste de Petrovazhovsk, Kamchatsky. Tengo que aprender a hablar ruso. Sí. A una profundidad de 19 a 20 kilómetros. Eso fue la profundidad de este terremoto. Claro. Este es uno de los 6 sismos más potentes del mundo, según los registros que existen, los registros modernos que existen, que es comparable con el de Japón en 2011, que fue 9.1, y con el de Chile en 2010 de 8.8. En palabras simples, este sismo es tan grande que podría mover ciudades enteras, centímetros de lugar, y fue uno de esos terremotos gigantes que ocurren cada muchas décadas. Ahora, ¿por qué se generó un tsunami? El sismo ocurrió en una zona de subducción, así se le llama a estos sectores. La placa del Pacífico se hunde bajo otra placa más pequeña y allí finalmente se genera este tsunami. Claro, o sea, si usted los que están mirando en la transmisión lo voy a hacer ahí con las manitos el gesto de las placas. Lo que pasa es que se hunde una placa sobre otra y eso finalmente hace que la subducción tiene que ver con temas energéticos. Entonces esa energía finalmente que se produce con el hundimiento de las placas hace que se levante el agua y esta energía se libere a través del mar. Eso es básicamente lo que aquí ocurre. Exacto, este tipo de contacto entre placas es muy conocido por producir terremotos muy grandes y cuando ocurren bajo el mar levantan o hunden el fondo oceánico. Claro, el levantamiento repentino de la corteza desplazó millones de toneladas de agua, generando las olas de este tsunami que ya azotó a Rusia con fuerza. En palabras simples, ¿no? Es como si alguien empujara, por ejemplo, una gran tabla bajo el agua. Si usted hace eso, la superficie se eleva y forma olas que viajan a toda velocidad. Ese cambio energético produce finalmente el tsunami. Ahora, ¿cuál es la trayectoria y la velocidad del tsunami? Las olas de un tsunami se mueven muy rápido en mar abierto, entre 600 y a 800 kilómetros por hora, casi como un avión comercial. Aunque en alta mar esas olas apenas se notan, pueden medir solo 30-50 centímetros de altura. Al llegar a la costa, esa energía se comprime y la altura crece, pudiendo alcanzar metros de altura. Sí, pues. Ahora, si lo explicamos en fácil, en medio del océano la ola parece pequeña y pasa desapercibida para barcos, pero al acercarse ya más a la orilla, como no tiene espacio para poder escapar hacia abajo, crece como una pared de agua y allí se genera finalmente el tsunami e ingresa a ciudades, principalmente que son ciudades que están construidas en sectores costeros. Exacto, las zonas afectadas, bueno, hay varias y hay alertas internacionales. Rusia, que es la zona epicentral, tiene olas de 3 a 5 metros en las Islas Kuriles y en la costa del Kamchatka, evacuaciones en ciudades costeras como Severo-Kurilsk y la declaración de estado de emergencia y cortes de energía. Eso en la zona epicentral, que es allí mismo en Rusia. En Japón también está ocurriendo un estado de alerta de emergencia. De hecho, estamos viendo una gráfica, ustedes los que están en la transmisión de YouTube, de cómo se van desplazando estas olas por el Océano Pacífico. Claro, esta gráfica está construida el 2012, donde ocurre un terremoto en Japón y ocurre una situación muy similar. Y desde allí parten estas olas, que es muy cercano también a donde se encuentra Rusia. Bueno, y Japón también se está viendo afectado por esta situación al estar al lado y hay olas de 1 a 1,3 metros. Esto en Hokkaido y Fukushima. La evacuación preventiva de 2 millones de personas que se generó en esos lugares. Hay suspensión temporal de transporte marítimo y ferroviario también en Japón. ¿Qué pasa en Hawái, en la costa oeste de Estados Unidos? Olas de 1.7 metros se registran en Hawái. Evacuación de zonas bajas de Honolulu. Y en California y Oregón, olas menores de 0.5 metros, pero con riesgo de corrientes peligrosas. ¿Qué ocurre en América del Sur? Y esto es lo que ya nos involucra a nosotros. En Chile, en Perú y en Ecuador hubo activación de alerta de tsunami en toda la costa pacífica.
hay evacuaciones preventivas en zonas costeras, de las que ya vamos a hablar en nuestro país, y no se han registrado olas destructivas, pero sí variaciones del nivel del mar y marejadas. Eso ya se ha reportado tanto en Chile, en Perú, como en Ecuador. Acá en nuestro país entiendo que principalmente ha sido en la zona norte donde se ha reportado, por ejemplo, esta variación del nivel del mar y también de algunas marejadas inusuales. Ahora, un dato útil para ustedes que están en la sintonía. El tsunami no necesita ser una gran ola tipo película para ser un peligro. Esto es... es bueno dejarlo en claro, porque algunos se imaginan un tsunami, esta típica ola de varios metros de altura que ingresa a ciudades como casi de película. Bueno, no necesariamente es así. Muchas veces lo que se genera es un tren de olas muy pequeño y que empuja ese mismo tren de olas, empuja con fuerza el agua del mar hacia el borde costero y a veces pasando ese eje y llegando a ciudades. Eso es lo que puede ocurrir incluso acá. Es el pronóstico de las autoridades para las costas chilenas. Ahora, puede generar, como les decíamos, corrientes fuertes o cambios de nivel repentinos donde pueden arrastrar personas y también embarcaciones, porque igual es fuerte la fuerza con la que viene. Claro. Ahora, ¿por qué nuestro país recibió esta alerta de tsunami? Chile está en el mismo océano Pacífico que Rusia y está conectado por la cuenca conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. De repente hay dudas con esto porque Rusia tiene, claro, por el este el océano Pacífico, al norte el Atlántico y al oeste está el Ártico, que no es una salida directa, pero está hacia el mar Báltico. Lo que tú estás explicando, Natalia, lo estamos viendo en la transmisión de YouTube. Exacto. Está entonces graficado. Aquí Rusia comparte, está en el mismo océano Pacífico, conectado por la cuenca conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico. Entonces las olas viajan sin perderse, entre comillas, en los continentes, porque el océano es continuo. De Kamchatka a Chile solo hay agua. Entonces, claro, esto explicaría el por qué llega ese tren de olas acá con esa fuerza. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el CHOA, sigue protocolos internacionales y emite estas alertas preventivas cuando hay riesgo de llegada de olas. Explicado en palabras simples, es como imaginarse que el Océano Pacífico es como una piscina grande. Si tiran una piedra en un extremo de la piscina, las ondas viajan hacia el otro lado. Y aunque Chile está lejos, las ondas del tsunami no se alcanzan. Sí, por lo que estaba hablando Natalia, está allí graficado, si quieren verlo. Hay un video que estamos pasando ahora donde queda muy claro lo mismo que tú dices. Pues ahí se ve que claramente, al alejarse la cámara, ¿no?, de esta gráfica, que hay solo agua. Hay ciertas islas que están entre medio, entre eso está Isla de Pascua. Por lo mismo va a llegar ahí primero, a Isla de Pascua, debería haber llegado, pero al parecer aún no hay reportes de que haya llegado este tren de olas a Isla de Pascua. Y después, posteriormente, sigue avanzando esto y ya llega a el continente, pues, y ahí llegan las olas hacia los bordes costeros, principalmente de nuestro país, de Perú también y de Ecuador, que van a verse afectados por este tren de olas. Vamos a seguir hablando de este tema. Les vamos a entregar algunas recomendaciones, cuáles son las medidas que han entregado las autoridades, pero después de una canción que nos tiene Natalia. Claro, nos vamos con un tema del 84 de la banda británica Naked Eyes. Habla de la confusión y la intensidad que trae el amor, cuestionando hasta dónde se puede llegar en nombre del amor. Escuchamos What in the Name of Love.
diseño o arquitectura. Sí, pues todo lo que necesita lo puede encontrar entonces en Casa del Arte, que está ubicada en Manuel Montt 850, local 103, en pleno corazón de Temuco. Si eres artista, ilustrador, profesor o simplemente te encanta crear, en Casa del Arte te asesoramos para que encuentres justo lo que necesitas. Nos puede seguir en Instagram como @casadelartetemuco y descubrir nuestras novedades, talleres y promociones. Sí, pues está Casa del Arte, las mejores marcas allí del mundo en un solo lugar. Y tenemos una promoción del Día del Niño que usted no se puede perder, porque para este Día del Niño tenemos set creativos, infantiles y descuentos exclusivos en nuestra tienda online. Así es, y hay otra promoción para la audiencia de A Buen Entendedor. En agosto, para todos los auditores del programa, vamos a tener un 20% de descuento en su primera compra. Solo si son seguidores de la tienda de @lacasadelartetemuco y de las redes sociales del programa. Ahí nos pueden encontrar, síganos y van a poder acceder entonces a este 20% de descuento. Importante un 20% de descuento, así que se los sugerimos. Tenemos algunos saludos que nos han llegado al programa. Muchas gracias por escribirnos a nuestro WhatsApp, que ya está también habilitado para que ustedes nos puedan estar escribiendo. Si no lo tienen, lo pueden anotar. Pues acá lo tenemos. Mire, escuchen. Más 569-9274-7171. Sí, tenemos saludos que nos han ido llegando. Acá un auditor nos envió su pantallazo que dice: alerta de emergencia 30 de julio, 12 p.m. Senapred evacúe a zona segura por tsunami región de Antofagasta. Y nos dice: en Serena ya se envió la alerta. No. Nos envía ahí su reporte, muchas gracias. En el norte están evacuando, incluso estábamos viendo algunas cárceles, en San Antonio, por ejemplo. Claro, acá Gastón nos dice: hola, qué buenos temas se vienen, saludos de Luis Angol. Muchas gracias de Luis, que nos saluda aquí. Acá un auditor nos dice: hola Natalia y Diego, no olvidar que el terremoto en Chile de 1960 originó un maremoto que afectó gravemente a Japón. Las olas, que alcanzaron hasta 6 metros de altura en algunas zonas, causaron la muerte de 138 personas y daños significativos en la costa. De Chile salió como maremoto y llegó a Japón como tsunami. Saludos a Dadelco. Claro, se produjo el efecto al revés esa vez. Claro. Sí, por eso llegó a Japón. Sí, con olas de hasta 6 metros, como nos decía ahí el auditor. Bueno, eso demuestra una vez más que el Océano Pacífico nos conecta a todos. Lo que pasa en nuestras costas puede impactar al otro lado del mundo y viceversa, como estamos viendo ahora con el Kamchatka. Gran aporte, así que muchas gracias por traerlo aquí a la conversación. Jano nos dice: hola Nati y compañía, ¿cómo están por acá, sector Pueblo Nuevo? Muchas gracias. ¿Cómo estás tú, Jano? Acá alguien nos envió una fotito de su gato, de un Michi. Hola Natalia y Diego, saluditos desde Linares, escuchándolos acá, esperando la lluvia, se vendrá con harto viento. Hola. Saluditos, cuídense. Andy desde Linares, mi gatito posando. ¿Cómo se llamará el gatito? Lindo su gatito, un gatito blanco. Ahí le vamos a preguntar el nombre. Feliz día de la amistad, amigos, nos dice un auditor. ¿Es hoy? ¿En serio? ¿No era el 14 de febrero? O sea, ¿es el del amor y la amistad? El del amor, sí. Mira, no sé. Ya, pero todos los días lo vamos a celebrar, sí. Nah, para eso somos amigos, tío. Venga para acá, abrázame, Nati. No hay problema. Poco vivo que era un abrazo virtual. A ver, para allá. Ahí. Acá. Ponga las manos. Para el otro lado. Para el otro lado. No, ahí está bien. En la transmisión ahí en YouTube. Ya. Hacer un abrazo por pantalla. Mira, acá nos saluda nuestro amigo de Punta Arenas. Hola, saludos muchachos desde Punta Arenas. Acá muchas con gracias. Nieve y frío por estos lados. Ah, sí, pues iba a estar nevando en Punta Arenas. Otro auditor nos envía ahí mensaje de alerta de tsunami, nos envía los horarios de arribo de las olas, nos da el desglose que de ahí lo vamos a estar viendo en detalle. Acá nos dicen: hola chicos, mañana me perderé el programa porque tengo clases de 8 a 7 de la tarde. ¿Tanto? Oh, ¿eso es legal? De 8 de la mañana. Les voy a enviar una foto de mis estudiantes. Ya pues. Ahí esperamos la foto entonces. Esperemos que sean buenos estudiantes. Hay que ir a saludar a las amiguitas entonces, dice un auditor. Fernando, el que quiere recibir a las rusas y ucranianas. Hay uno que se va a poner a pescar.
Para ver qué trae el tren de ola, ¿no? Ay, ay, ay. Acá nos envían, bueno, cortes de tránsito. Ah, claro, en Valdivia por la alerta de tsunami nos envía toda la información ahí, el desglose que después vamos a estar viendo también. Muchas gracias por esa información ahí del auditor. Van a ser nuestros reporteros hoy. Sí, el gato se llama Copito, el gato blanco, sí. Saludos a Copito. Copito. Y nuestro amigo que nos dice feliz día de la amistad, dice que es hoy 30 de julio. Ah, mira. Muy bien. Feliz día, Nati. Feliz día. Muy Diego. Bien. Listo. Eso fue todo, Diego. Eso fue todo. Así de cercana es la amistad, ¿no? Oye, acá el auditor que nos enviaba la gráfica de un corte de tránsito por la alerta, desde las 13 horas, tiene aquí los logos de la Municipalidad de Valdivia, de Senapred también. Dice que hay un corte en la ruta T340 a la altura de Los Notros y un corte de ruta en la T350 a la altura de Cutipay. Esto en Valdivia. Valdivia, ojo con esos sectores. Sí, van a tener cortes de ruta allí. Exacto. Oye, nos vamos de lleno a la información, claro, Oye, ya centralizada acá. Eso, queríamos dejar en claro que la idea de hablar de esto, porque imagino que los han saturado con información respecto al tsunami, por eso hicimos una breve introducción al principio sobre lo que ocurrió en Rusia y la información que tenemos que saber para ahora hacer la bajada local. Como decía el auditor allí, hay sectores que se van a ver afectados producto de esta alerta de tsunami. Y la idea nuestra como radio es poder entregarles la información a ustedes que son nuestros auditores, tanto en el norte del país, porque sabemos que también nos escuchan por la señal online, y por supuesto a quienes están a través de las distintas estaciones de Radio Edelweiss en el sur de nuestro país. Sabemos que en Valdivia hay alertas de tsunami, en también Puerto Montt se está viviendo la misma situación, en Osorno también hay algunas alertas. Bueno, vamos a estar hablando de todo aquello, los horarios de arribo también de este tren de olas a cada una de las ciudades y lo que debe hacer, cómo debe actuar ante esta evacuación que va a comenzar en unos minutos más. A las 13 horas está todo organizado para que ya las autoridades comiencen a evacuar. Si usted escucha la sirena de evacuación de tsunami, de alerta de tsunami, en su comuna, si usted vive en la zona costera, bueno, es por esto, es porque hay una alerta de tsunami que ya está establecida y que va a comenzar a las 13 horas en gran parte de las costas de nuestro país, del continente principalmente. En Isla de Pascua ya se dio y el llamado es a evacuar. Van a estar los carabineros también pasando por las calles, el personal de la Armada también va a estar apoyando en esta evacuación que se está realizando. Entonces es importante que vayamos comentando qué significa esto y por qué finalmente llegamos a una evacuación preventiva en nuestro país. Exactamente. Ahí hay que ser muy claros, que no es que se esté inventando un riesgo, es un tipo de movimiento en el Pacífico que finalmente lo que hace es recordarnos que estamos todos conectados por el mismo océano. Sí. Entonces teníamos como punto de partida que en Rusia se registra este terremoto y tenemos ya noticias acá para poder realizar evacuación en ciertos sectores. Sí, pues. Bueno, vamos a explicar de forma más completa y sencilla lo que ocurrió tras este terremoto de magnitud 8.8, recordemos, en Rusia, y por qué Chile activó la alerta de tsunami en toda la costa. No es que estemos, como decía Natalia, inventando algo, sino que es algo que va a ocurrir. Quizás el nivel de intensidad no se sabe cómo va a pasar, puede ser menor o puede ser quizás con un grado de mayor complejidad, por ejemplo, que el agua llegue hasta algunas viviendas en algunos sectores. Eso aún no ha sido clarificado por las autoridades y por lo mismo el llamado es a evacuar preventivamente. Este terremoto, bueno, el 29 de julio ocurrió, ayer, a eso de las 19:15 horas de Chile, y se registró con una magnitud de 8.8. Esto ocurre frente a la península de Kamchatka, en Rusia. ¿Dónde ocurrió? Sí, esto ocurrió, como habíamos ya dicho antes, en Kamchatka, en Rusia. Ahora hay que precisar ya la velocidad y el alcance que tuvo esto. Esto es en un mar abierto, el tsunami puede avanzar 600 a 800 kilómetros por hora. No se ve como una gran ola en alta mar, es más bien una serie de movimientos que son invisibles, que solo se perciben al llegar a la costa.
Y el Pacific Tsunami Warning Center alertó a toda la cuenca del Pacífico. Aquí está incluido Japón, Hawái, Estados Unidos, Polinesia, Perú, Ecuador y Chile. Bueno, en alta mar el tsunami es como una ola dormida, en realidad, eso es. Ya no, por ejemplo, usted se preguntará si alguna embarcación lo va a percibir. Puede que sí, puede que no, pero los expertos dicen que no. Es como va por debajo del océano. Parece tranquila, pero al llegar a la orilla es cuando ocurre finalmente que se despierta, por así decirlo, y puede crecer varios metros de altura, sobre todo en bahías o puertos, o simplemente generar un tren de olas menor que puede empujar el agua con fuerza hacia el borde costero. Claro. Tenemos esta alerta entonces de evacuación en Chile. Senapred y el CHOA declararon alerta roja para toda la costa. El presidente Boric se refirió a este tema e instruyó evacuar con al menos 3 horas de anticipación en cada zona antes de la llegada estimada de la primera ola. Y el mensaje oficial que entregaron fue claro: la evacuación en principio, claro, era preventiva porque la primera ola no siempre es la más grande y el fenómeno puede durar varias horas. Sí, pues, y hay horas estimadas, como decía Natalia, claro, el presidente Boric, junto con el gobierno, tras un análisis técnico que se hizo también a través del mismo Senapred, del CHOA, con información entregada por ellos, se realiza finalmente esta evacuación que va a comenzar a las 13 horas. Como el horario estimativo es a eso de las 4 de la tarde en adelante para cada una de las zonas afectadas, el presidente lo que hace finalmente es poder instalar esta evacuación en un horario promedio que va a ser a las 13 horas, 1 de la tarde, para que se alcance a evacuar con tranquilidad. Recordemos que, claro, hay zonas costeras acá que es menos complejo de evacuar, sobre todo en la Araucanía, por ejemplo, que son comunas más pequeñas, pero por ejemplo en San Antonio hay que evacuar hasta la cárcel. Entonces, por lo tanto, ya esa evacuación ya comenzó en algunos puntos del norte, según la información que nosotros vamos manejando. Tenemos declaraciones de Senapred respecto a este tema y haciendo ya la bajada hacia la región de la Araucanía, porque fueron ellos quienes se refirieron tras un COGRID que se ha realizado y también por qué finalmente se llega a tomar esta medida de evacuación preventiva tras este tsunami en Rusia. En relación a la evaluación que ha efectuado el CHOA y a través del protocolo que existe entre Senapred y CHOA, efectivamente se ha evaluado la condición de riesgo para el país y para la región de la Araucanía se decreta una alerta por tsunami, la cual efectivamente ya el tren de olas va a llegar el día de mañana. Esto posiblemente se va a activar a las 1 de la tarde, que es un proceso de evacuación preventivo de la zona costera de la región, principalmente de las 4 comunas costeras, como lo señaló el delegado presidencial, y esta evacuación es a la zona de seguridad sobre los 30 metros sobre el nivel del mar. Bueno, vamos a estar dando las zonas de seguridad que se han establecido, por lo menos acá en la Araucanía. Se nos ha hecho llegar un mapa donde se ven claramente las zonas a las que se puede evacuar. Y recordemos que el CHOA hizo hincapié en que un tsunami puede durar horas y la segunda o tercera ola puede ser la más peligrosa que la primera, y por lo mismo que se hace esta evacuación preventiva. Por lo tanto, si usted evacúa y ve que llega un primer tren de olas, por ejemplo, no vuelva a su casa inmediatamente. Se espera por lo menos que sean 3 oportunidades que llegue este tsunami con este tren de olas a las costas chilenas, y por lo mismo que se hace el llamado a estar atentos a los medios de comunicación, como las radios principalmente, porque muchas veces la gente evacúa y tiene a mano, por ejemplo, una radio a pila, que es lo recomendado dentro del kit de emergencia, y por lo mismo también nosotros estamos hablando de este tema para ir entregando la información. Si usted escucha a través de los canales oficiales, medios de comunicación principalmente, o la instrucción que da la misma autoridad de volver a sus casas, allí lo debe hacer, no antes. ¿Tenemos horarios, Natalia, estimados de llegada de tsunami a Chile? Antes acá tengo unos saludos. Dice: feliz día, amigos, un gran abrazo, que lo pasen muy bien, Leonel Delanco. Gracias, Leonel. Y acá nos dicen: ojalá que el tren de olas no sea como el tren de Aragua. Ya, pues. Ojalá que no. Ojalá que no, pues. Solo amistad, no se pasen, nos dice el... por el Día de la Amistad. Así que saludos a mi amiga Carolina de Fotocopias y Javier Capel Inspectoría. Que estén bien, amigos. Ya.
Pensé que era un local. Cuando empezaste a leer eso, no, es un apellido. me había asustado. Diego B. Marcas en todas partes. Sí. Hay que tener cuidado por eso. Acá, ¿qué más nos dicen? Bueno, vamos a seguir viendo ya los saludos respecto a los horarios. Estábamos hablando de los horarios, ¿cierto? Sí. Isla de Pascua. Estoy viendo aquí información que fue publicada a las 12:34, hace unos minutitos atrás. Y claro, se supone que iba a llegar a Rapa Nui cerca de las 11 de la mañana, como les había adelantado también Cristian Sánchez en la mañana. Y se atrasó el tema. Claro, hasta el momento el último registro de la estación en Rapa Nui ha mostrado una anomalía en las olas de 20 centímetros, que son los primeros pulsos que van llegando, y la delegación presidencial de Rapa Nui informó que desde las 11:25 la marea subió entre 10 a 15 centímetros. Ya, así que, claro, las olas alcanzarían primero la isla de Pascua y posteriormente la zona norte del país, para luego ya avanzar hacia el centro y sur de Chile. Sí, en la zona norte la hora estimada, por ejemplo, para Arica, sería entre las 14 horas y las 15 y las 3 de la tarde aproximadamente. Esa es la hora estimada de arribo. Para Iquique a las 14:55, para Antofagasta a las 13:09 y en Coquimbo a las 13:34. Ese es el horario estimado que hay. Exactamente. En la zona centro ya nos vamos a Valparaíso. Esto sería cerca de las 15:50 aproximadamente. Ya en San Antonio, 15:56, unos minutitos de diferencia. Y ya bajando más hacia el sur, Talcahuano, Coronel, Lebu, Nehuentue, entre las 4 de la tarde y las 4:30. Sí. Nehuentue, que ya es parte... acá, bueno, eso sería las 4:33, Queule 4:48, Corral 16:38, Bahía Mansa 16:30, Puerto Montt cerca de las 6 de la tarde, Ancud 5 de la tarde, y así. Importante, antes de que nos vayamos a la música, que las horas pueden ir cambiando porque el tsunami avanza en cadena. ¿Ya? Primero va a llegar a Rapa Nui, como le explicaba Natalia, luego a la zona norte y después hacia la zona sur. Entonces pueden ir variando estos horarios que nosotros estamos allí comentándoles.